Hola, buen día, Buenos ¿cómo días, están? ¿cómo andan? La clase de hoy vamos a ver entorno competitivo. El entorno, cuando pensemos en entorno competitivo, podemos pensar dónde estamos parados, para dónde queremos ir y cuáles serían nuestras amenazas, ¿no? Digo, cuando hablamos del entorno competitivo es pensar que no estamos solos en el mercado donde queremos trabajar. Fran, ¿estás ahí vos? Sí, acá estamos. Bueno, arrancamos entonces. Arrancamos, ¿sí? Chicos, ustedes han trabajado hasta ahora tomando el proyecto desde el inicio, pensando la función de base, pensando el mercado de referencia, pensando en las prefactibilidades. Y cuando hablaron de prefactibilidades, supusieron cuáles podían ser los inconvenientes o amenazas o los puntos a tener en cuenta. Y entre esas prefactibilidades estaba la prefactibilidad comercial, ¿sí? Lo que era el estudio de la demanda, pensar si íbamos a tener consumidores y después aproximarnos con un número como para saber cuáles serían, cuantificadamente, cuáles serían esas cantidades, ¿no? Pensar cuánto sería la demanda, cuántas son las cantidades de ventas que voy a tener. Pero cuando formulamos un proyecto, no solo nos basamos en la relación entre nuestro proyecto y el consumidor, también tenemos que mirar el entorno, el contexto donde estamos haciendo el proyecto. Muchas veces, cuando se formula, se piensa en el afán de ver nuestro proyecto y en este enamoramiento, se piensa en las condiciones o los recursos que el proyecto puede, con los que dispone, y los servicios que puede brindarle al consumidor y la capacidad para satisfacer las necesidades de ese consumidor. Y puede ser genial porque podemos estar hablando de que el proyecto va a cubrir una necesidad hasta hoy insatisfecha. Después de las encuestas podemos arrojar que las personas dijeron que sí, que estarían dispuestas a consumir nuestro producto, que es un producto muy buscado. Hablo de producto como bienes o servicios, ¿no? Que en realidad la necesidad que vamos a cubrir y vamos a intentar satisfacer es una necesidad que es urgente y que la gente hoy no tiene respuesta. Entonces eso alimenta eh, la creación de nuestro proyecto, ¿no? Nos impulsa a poner en marcha nuestro proyecto. Pero no hay que dejar de ver y de pensar en el entorno, en lo que nos rodea, en ese contexto que como digamos, cuando uno está en un mercado o se siente atraído por un mercado, tenemos que ver que mi proyecto puede ser genial, pero que puede haber muchas fuerzas y puede no existir la estructura, la infraestructura del entorno que me ayude a que el proyecto se sostenga en el tiempo. Yo puedo iniciar un proyecto, pero si después tengo muchas limitaciones que no dependan de mi proyecto, no dependen de mi empresa ni de mis inversiones, sino que dependen del entorno y del entorno competitivo, entonces pueden poner en jaque la permanencia en el mercado de mi proyecto. Entonces, cuando se hace el estudio de competitividad, justamente podemos entender que esta tiene como objetivo primero van las ventajas que tenemos nosotros, ¿sí? En el mercado de referencia. O sea, cuáles son las fortalezas o los puntos fuertes que nos diferencian para mejor, ¿no? Y hace atractivo nuestro proyecto en el mercado de referencia. Pero también nos permite analizar lo que pasa en ese contexto, de dónde estamos ubicados, cuáles pueden ser las amenazas o las oportunidades que el mismo entorno me puede generar. Y hablamos de entorno no de un mercado, muchas veces puede ser el lugar físico, la macrolocalización de mi proyecto, ¿sí? O la microlocalización y la disponibilidad de recursos que no dependen de mí, sino dependen de las posibilidades que tengamos de acceder o de que el consumidor pueda acceder.
Miren, Cambiamos sí, te miren escucho si un poco será mal. importante el estudio del entorno, ¿no? Que por supuesto que este estudio se hace en diferentes niveles, ¿sí? Porque mi proyecto va a estar de alguna forma condicionado o influenciado por la situación que haya tanto a nivel mundial, a nivel de Argentina, de la región, de mi provincia, de mi localidad. Todas esas cuestiones van a afectar. Y miren cómo hoy en día, el otro día justamente hablábamos con la profe respecto de esta situación mundial que aqueja ahora con la pandemia y esta necesidad de que estemos cada uno en su casa y que se haya limitado en cierta forma la posibilidad a algunos comercios y a muchas actividades económicas. Esto no significa que significa que el entorno ha cambiado y uno tiene que conocer muchas veces cómo participa el entorno dentro del proyecto de uno para poder adaptarse con facilidad. Entonces, es necesario el estudio de todo este entorno para tener esa flexibilidad siempre, porque si uno no lo conoce, no se puede adaptar tan rápido. Esa es la importancia también del estudio de la competitividad a diferentes niveles. Perfecto. Cambiamos, Fran. ¿Seguimos? Seguimos. Bueno, como primer acercamiento al tema, vamos a explicar lo que es la definición de competitividad. No nos vamos a detener en las múltiples definiciones que vamos a encontrar de diferentes autores, pero básicamente, digamos, como definición general, a partir de todas las otras definiciones, se puede decir que la competitividad es la capacidad de las empresas turísticas de atraer visitantes, extranjeros o nacionales, de tal forma que en el destino, de tal forma que en este destino, esos extranjeros o nacionales realicen un gasto que sirva para compensar los costos del desarrollo de la actividad. O sea, y que sirva para remunerar los capitales invertidos por encima del costo de oportunidad. ¿Qué significa esto? Es la capacidad de las empresas turísticas de atraer turismo, que este turismo gaste y que le permita a las empresas tanto recuperar los costos que están incurriendo como las inversiones de capitales que generaron, ¿sí? Y que les siga conviniendo esa actividad turística y no que el costo de oportunidad, el costo de haber, o sea, los sacrificios que tuvieron que asumir en pos de esta actividad turística no sean mayores. Muchas veces nos planteamos, invierto en un complejo o compro un terreno y pongo una industria, ¿sí? O un emprendimiento en otro lugar. Bueno, hay muchas personas que deciden llegar a Merlo y en vez de quedarse con una fábrica, con un emprendimiento, con un negocio en otra provincia, deciden llegar a Merlo y en vez de comprarse una casita para veranear y poner todo el resto o para vivir y poner el dinero en el banco, por ejemplo, y vivir de renta del banco, deciden emprender. Bueno, se supone que si el entorno eh, y, y, la, y estamos digamos, en un lugar que es competitivo, en un destino competitivo, vamos a tener los turistas suficientes y estos, a través del gasto que generen, nos van a permitir compensar todos esos gastos que estamos teniendo y que justifiquen de alguna manera la inversión que yo hice en las cabañas por encima de la renta que me hubiese dado el dinero en el banco. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿No fui clara en cuanto a lo que es competitividad? Sí, Aida, perfecto. Bueno, entonces pensar esto, pensar en la competitividad de los destinos, es pensar en, bueno, qué capacidad tienen las empresas de atraer a los turistas, que estos gasten mucho dinero y que ese dinero nos permita cubrir todos los gastos que tenemos y en definitiva recuperar la inversión que hicimos en ese proyecto
que compense las que no, o sea, que compense los ingresos que hubiésemos tenido en otros proyectos. Eso es el costo de oportunidad, ¿no? Bueno, como dijo el profe, nosotros podemos pensar la competitividad o el nivel de análisis en distintos dimensiones. Nosotros podemos pensarlo hoy a nivel mundial, a nivel regional, a nivel país, a nivel provincial, a nivel local. ¿Sí? Digo, vamos bajando el proyecto a distintos sectores o a distintos niveles de análisis, pero lo más importante es pensar en esto. Si bien tenemos que tener el entorno mundial y las tendencias y un poco volver a economía de segundo año cuando hablábamos de las preferencias de los consumidores, ¿no? Y de estudiar el comportamiento de estos consumidores o futuros consumidores de nuestro proyecto, nosotros lo que tenemos que hacer es analizar al menos los tres niveles, que es el nivel país, el nivel destino y la empresa. A nivel empresa lo vamos a ver cuando veamos los estudios técnicos, ¿sí? Qué capacidad tenemos de dar respuesta como empresa a las necesidades de los consumidores. Si tenemos la infraestructura, si tenemos los recursos humanos, recursos técnicos, si tenemos la experiencia para poder adecuarnos a distintas demandas, ¿no? Por parte de los consumidores. Y después las otras dos estructuras, los otros dos niveles de análisis, que son a partir de lo que sería el país o del destino, no dejan de ser importantes. De hecho, son justamente las llaves, la puerta de entrada a mi empresa. ¿Y por qué digo que es la puerta de entrada? Porque el turista cuando está pensando, no está pensando en el proyecto de AIDA, no están pensando en venir y cruzarse toda la Argentina para ir a ver el proyecto de AIDA, si fuese un proyecto nuevo, ¿no? Sin experiencia y digo, algo nuevo, desconocido. En general la gente se siente primero atraída por el destino, por los recursos naturales que existen, pero también está condicionada a las condiciones que presenten en ese país para ingresar o no, o para desplazarse o no. Hay mucha gente que le gusta el turismo y naturaleza y se va a Perú, y otros que deciden viajar por la Argentina y descubrir la naturaleza de su país, ¿sí? Entonces, bueno, es importante conocer qué estructura le va a dar ese país o esos destinos para que la gente decida sus vacaciones y la inversión de su dinero en estos destinos y no en otros. Entonces, hay muchos autores que van a hablar, pero Michael Porter en los años 90 diseñó lo que es el diamante de competitividad. Y esto lo que le va a permitir es analizar la competitividad estructural, o sea, no solo de la empresa en el lugar donde se instale, sino también a un nivel macro. Y ahí es donde empiezan a jugar el entorno general o las políticas generales del gobierno también, ¿no? Ahora vamos a ver con el diamante de competitividad de Porter cómo aparecen los factores que nosotros siempre tenemos presentes, pero además los contingentes. Y esos factores contingentes son los que muchas veces nos hacen redireccionar o repensar nuestro proyecto, ¿sí? Bueno, por ejemplo, acuérdense siempre cuando hablamos de que un proyecto puede ser muy bueno, puede ser muy rentable, pero si está en el momento equivocado o en el lugar equivocado, es posible que el proyecto no prospere, ¿sí? Recuerden esto, porque el proyecto puede ser muy bueno, pero a veces no están dadas las condiciones externas para llevarlo adelante. Lo que nos va a permitir este análisis del diamante de competitividad, que es el análisis de la competitividad estructural, digamos, ¿sí? de ese entorno estructural a nivel país o regional, es ver dónde estamos parados y qué cosas tenemos que
a favor o en contra, qué fortalezas podemos u oportunidades vamos a encontrar en ese lugar donde yo estoy pensando invertir. Bueno, cuando Porter habla del diamante de competitividad, va a incluir como 4 lados del diamante y le agrega dos lados más. El primer lado o uno de los primeros puntos que plantea Porter son las condiciones de los factores. Cuando hablamos de las condiciones de los factores, estamos hablando que en un lugar, siempre estamos hablando de macro, no estoy hablando a nivel empresa, ¿sí? Condiciones de los factores, estoy hablando que en un lugar determinado donde quiera implementar mi proyecto, estén disponibles los recursos tecnológicos, recursos humanos, que haya inversiones en infraestructura y de capital. ¿Sí? Entonces, muchas veces las ventajas de un sector, como bien dice Porter, están dadas por la posesión de esos factores. Hay lugares donde se podría invertir, pero son sectores tan poco explotados que muchas veces no se encuentran estos recursos, no están las condiciones de los factores, ¿sí? O sea, no está la estructura que me permite a mí llevar mejor adelante mi proyecto. Ahora lo vamos a ampliar con un ejemplo cuando veamos las otras condiciones. Seguimos, Fran. También tenemos las condiciones de la demanda, o sea, esto afecta directamente al sector y tenemos que pensar si vamos a tener demanda o no en nuestro proyecto. Muchas veces pensamos un proyecto creyendo que vamos a tener al cliente asegurado, y después nos damos cuenta que en realidad esa demanda interna no es tal y que nuestro proyecto entonces quedó configurado en una situación que no va a ser la más rentable ni la más viable. ¿Sí? Entonces también hay que pensar si los destinos o las regiones tienen demanda de turismo. Hay después otro de las aristas de este diamante o puntos importantes, son las industrias o los sectores relacionados. Perdón, Aida. Y esto, Respecto a lo anterior, también hay que tener en cuenta en las condiciones de la demanda la cuestión, más que nada nosotros, sobre el manejo de la demanda interna o demanda externa respecto del turismo en nuestro país, más que nada, ¿sí? Ténganlo en cuenta que nosotros, por ahí tal vez nos vamos a enfocar más en un análisis macro, pero de la demanda interna, o sea, cómo la gente circula, la gente de nuestro país circula y consume turismo dentro de nuestro país. Mismo, si ponemos, yo quería después hablarlo con un ejemplo, pero pensemos Merlo. Merlo, muchas veces la gente dice, no, que vengan turismo extranjero porque estos proyectos van a satisfacer necesidades a personas del exterior o con los requerimientos de los extranjeros. Y en realidad después nos damos cuenta que a Merlo si llegaron 3 turistas de afuera es mucho, ¿sí? Por eso está bueno también seguir en consideración con las estadísticas, las encuestas, los registros que haya. Hay destinos que no son visitados por extranjeros. Distinto en el sur, por ejemplo. Todo lo que es la Patagonia nuestra, hay mucho extranjero visitando y consumiendo, ¿sí? Córdoba no tiene ese público extranjero como tiene por ahí, no sé, Puerto Madryn, o Calafate, o Ushuaia, ¿sí? Entonces también tenemos que considerar estos puntos de lo que es las condiciones de la demanda, porque en función de eso también podemos pensar nuestros proyectos, sea para invertir o sea para pensar los ingresos, ¿sí? ¿Sí, Fran? Sí, perfecto. Bueno, también todo lo que tenemos, las estructuras que tenemos, que van a ser como el soporte de de las actividades que nosotros brindamos, ¿no? Siempre
nos ha pasado de ir a lugares que eran bellísimos, recorriendo la costa argentina, lugares que eran bellísimos, pero la verdad que no tenías nada más que la playa. ¿Sí? Entonces uno decía, bueno, llegué a las 2 de la tarde, ¿qué comemos? Y no hay nada, está todo cerrado. Hay 2 almacencitos y están cerrados. Y la pizzería solo abre a las 7 de la tarde. Y entonces, ¿qué comemos? Y bueno, nada, lo que había. Bueno, busquemos a ver si pasa el chorrero. No, el chorrero no pasó, porque como no hay gente, digo, y es una realidad, y lo cuento de la experiencia propia, ¿sí? Playas hermosas para el sur de lo que es la costa atlántica, pero sin ninguna infraestructura, sin otros sectores que pudieran ayudar, ¿sí? Y que hicieran más atractivo el lugar, ¿sí? Yo pensé, ese lugar es hermoso, pero es para ir de paseo un día. ¿Por qué? Porque no había infraestructura, no había, el sector hotelero no funcionaba, el medio de transporte teníamos que cruzar, no sé, mucho campo hasta llegar a la playa, ¿sí? A llegar al pueblo ese, que es Reta, es el lugar. Que es bellísimo, pero en realidad no tenía, cuando fui yo, hará, no sé, 7 años, no tenía infraestructura, ¿sí? Entonces, muchas veces nos puede gustar el turismo y playa, eh, las playas eran hermosas, porque la verdad en ese sentido el lugar era bellísimo, pero claro, tenías nada más que el entorno natural, no había otras industrias o sectores que ayudaran también a la explotación. Entonces yo pensaba, digo, ¿quién invertiría acá? Pero hasta que no se haga esa cadena de que todos inviertan, ¿sí? Que todos se animen a invertir en Reta, iba a ser muy difícil que un proyecto funcionara, porque siempre iba a quedar aislado, sin acompañamiento de otras empresas o emprendimientos. Después, lo que también tenemos que tener en cuenta son a lo que Porter le dice estrategia, estructura y rivalidad firme. Se supone que cuando uno tiene mucha competencia o cuando ya hay sectores que están bien o están con bastantes competidores o que están, digamos, firmes en un lugar, que ya están consolidados, armar un emprendimiento en ese entorno también puede ser bueno, porque lo que va a generar es que todos se perfeccionen, que todos optimicen los procesos, que todos traten de buscar esa diferencia competitiva de la empresa en función de la rivalidad que tienen, ¿sí? Entonces, esa competitividad que va a existir o esa rivalidad que va a existir entre las empresas hacen que el entorno se haga también más atractivo para la demanda. ¿Esto qué va a generar? Entonces, pensemos en estos 4 puntos del diamante. Cuando nosotros realizamos el análisis a nivel país o a nivel región o a nivel destino, lo que estamos mirando es estas condiciones que están girando alrededor de nuestro proyecto. Sea que se presentan los recursos que hacen favorable la inserción de un proyecto o no, que el proyecto nuestro u otro proyecto, ¿sí? Las condiciones de la demanda, que tiene que ver cómo el atractivo que sientan los turistas en este caso, pensar si hay otros competidores o si hay otras industrias que puedan, o como sistema de apoyo, acompañar el desarrollo de nuestros proyectos y pensar si tenemos mucha competencia, bueno, que estos en definitiva pueden no ser tan malos, sino que pueden ser también como atractivo, ¿no? Para los clientes o para esos futuros consumidores. Tampoco digo que haya que tener tanta competencia, pero la competencia o la instalación de otras empresas puede hacer, o esa rivalidad firme, puede hacer que optimicen y se mejoren los servicios, ¿no? Naturalmente vamos a tratar de mejorar si tenemos a alguien que hace lo mismo que nosotros y que está ofreciendo nuestro mismo servicio. Distinto de si estamos solos, no tengo competencia y bueno, entonces brindo el servicio como quiero porque total no hay otra opción. En el caso de Reta hubiese sido el almacén que tenía productos de baja calidad, muy caros
y yo dependiendo del señor, porque bueno, era una cuestión de necesidad de alimentarnos y no había opciones, ¿sí? Pero digo, no sé hasta qué punto está bueno o no. Bueno, al diamante de competitividad se le agregan dos variables. Y acá está lo que comentó Francisco hace un rato y lo llevamos al caso de la pandemia. La posibilidad de ocurrencia de sucesos inesperados, que esto puede afectar positivo o negativamente al mercado, ¿sí? Puede generar oportunidades o amenazas en los sectores. Un suceso inesperado fue, por ejemplo, el virus, ¿sí? Este virus de coronavirus, que generó un movimiento y un parate económico muy importante, al punto de que muchas empresas están pensando en reformularse, ¿sí? Y de pensar que a partir de la tecnología con la que disponen, hablo de estas tres patas del mercado de referencia, ¿no? A partir de la tecnología que ya disponen, porque la inversión ya está hecha, pensar en cómo satisfacer las nuevas necesidades que van a tener los consumidores. Vamos a tener que tener un poder de adaptación tremendo, ¿sí? Entonces, no podemos dejar de pensar que podrían ocurrir hechos inesperados que alteren en las condiciones del mercado, ¿sí? Muchas veces son positivas y otras veces son negativas, ¿sí? Hay lugares que surgen y resurgen por los cambios de estilos de vida de las personas o destinos turísticos que han obtenido muchos beneficios e incentivos a partir de alguna situación inesperada, por ejemplo, no sé, se instalaron o alguien paseó por ahí y les dio como de referencia al lugar, el mejor lugar para visitar, y la gente atrae a la gente y se empezaron a entusiasmar y terminaron siendo un punto de destino turístico antes impensado, ¿sí? O entender también los estilos de vida de las personas. O acuérdense del caso de Bariloche cuando se activó el volcán, ¿sí? Empezó a tener actividad el volcán y la lluvia de cenizas hizo que por años ese lugar, ese destino, estuviese bastante quieto y sin visitantes y la gente rotó y se fue a descubrir otros, ¿sí? Digo, la posibilidad de ocurrencia de hechos inesperados que muchas veces tienen que ver con la naturaleza, ¿sí? O terremotos, o tsunamis, o bueno, ahora el caso de la pandemia, o enfermedades, Brasil 2x3, que la fiebre amarilla, que bueno, ahora también están con lo de la pandemia esta, pero en un momento también tenían otras afecciones que hacían que la gente no fuera de visita a esos destinos, ¿sí? Porque por hechos que estaban de manera inesperados. Y el otro lado del diamante, también la otra variable que hay que tener en cuenta, es la gobernabilidad. O sea, aquellas decisiones del gobierno que pueden tener influencia directa o no, pero que generan distintas condiciones o promueven a ciertas actividades, ¿sí? Y que con sus decisiones van a afectar a la política, a la economía y a la sociedad misma. Entonces la gobernabilidad también, Porter dice que debería ser un lado de este diamante, pero bueno, dependiendo, porque tiene una influencia y un impacto muy importante en los proyectos, y que tendrían que tenerlo en cuenta como algo esencial al nivel mismo de las condiciones de los factores, ¿no? Entonces, pensar en un destino o en un país o en una región, no solo tendríamos que pensar qué recursos tiene infraestructura, tiene gente para que pueda trabajar en mi proyecto, tiene industrias alrededor que van a hacerme de soporte y van a hacer servicios adicionales que me van a beneficiar a completar las necesidades del turista. Va a tener turistas. Y bueno, mucho está condicionado por este factor o esta variable que es la gobernabilidad.
Nosotros pensemos que el año pasado, en el verano, un mes antes aproximadamente, que se largaran las temporadas, el gobierno tomó una decisión con un impuesto que hizo un cambio abrupto, sí, habrá sido 2 meses antes, que hizo un cambio abrupto en las decisiones de los consumidores de destinos turísticos. La gente que se iba a ir al exterior optó por no irse, muchos optaron por no irse y buscaron destinos locales. Entonces ahí vemos como una acción del gobierno puede hacer un cambio positivo o negativo, ¿sí?, en las condiciones del mercado de referencia. Bueno, ¿Fran? y todas estas cuestiones que nos está comentando la profe, es importante que también, yo siempre les hablo de esto de la flexibilidad, que las tomemos en cuenta como esta posibilidad de ser flexibles, porque muchos en esta situación más que nada toman una posición en la cual son muy intransigentes en cuanto a las consecuencias, por ejemplo, de la pandemia, a las consecuencias de las decisiones del gobierno, que no es nuestra intención tampoco discutir si están bien o están mal, pero son decisiones que nos afectan a todos y principalmente a quienes llevan una actividad económica, algún negocio, algún emprendimiento, ¿sí? Entonces, nosotros a nivel local incluso estamos viendo cómo de a poco muchos de los comercios, de los negocios, han comenzado a adaptarse de alguna u otra forma a esto, a este nuevo proceso, digamos, a este nuevo contexto que estamos viviendo y que no sabemos hasta cuándo va a ser, ¿sí? Este, han proliferado, se dice, hay un montón de servicios de delivery hoy en día que nunca te hubieses imaginado, hasta de restaurantes de gran nivel en Buenos Aires tienen delivery. Bueno, esa es la posibilidad de, ante un hecho, digamos, que, o sea, es El imposible. suceso inesperado. Claro, y aparte es un hecho que afecta a algo fundamental del negocio, la economía que ellos están, por ejemplo, que están brindando los restaurantes, que básicamente es juntarse gente a comer en un mismo lugar. O sea, al no poder juntarse los afecta directamente. ¿Y cómo encontraron otra forma de poder brindar ese servicio? ¿Sí? Esa es la posibilidad. Por eso es bueno hacer este tipo de análisis, aunque uno diga, bueno, mi negocio acá en Merlo, ¿qué me puede afectar lo que pase? Bueno, hoy más que nunca lo estamos viendo como todos estamos en una misma circunstancia, afectándonos de manera diferente, pero todos somos parte de esto mismo y debemos tomar decisiones y generar las oportunidades, ¿sí? Hay que generarlas. Bueno, acá está van a poder ver, digamos, el diagrama completo de todos estos elementos del diamante de competitividad que estaba hablando la profe, ¿sí? Este es, digamos, el diagrama que nos grafica de alguna forma todos los factores o condiciones que actúan, digamos, en este análisis más estructural o a nivel país. Nosotros seguramente cuando pensamos en la empresa, vamos a irnos a la materia de administración. Primeras clases de teoría de las administraciones o teoría de las organizaciones. Cuando nosotros pensamos en una empresa, pensamos en los medio ambientes donde se encuentra este sistema, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que las empresas son sistemas abiertos, que reciben una influencia del exterior, que se toman recursos del exterior, se transforman y se devuelven, ¿sí?, en forma de productos. Bueno, pensemos en ese medio ambiente externo. Porter acá lo está planteando en este diamante de competitividad. Recuerden que el medio ambiente externo de las empresas eran los factores tecnológicos, los recursos humanos, las situaciones económicas del país, las disposiciones legales, no sé, los recursos de infraestructura del lugar, si esos lugares donde la empresa va a funcionar tiene las condiciones,
¿sí? De infraestructura, si tiene la accesibilidad, si se puede llegar. La Entonces, tecnología, ¿cómo? la tecnología. Sí, la tecnología, la sociedad misma, ¿sí? Si la sociedad acepta o no, o rechaza el hecho de que la empresa esté funcionando con las condiciones que esté funcionando. Entonces, lo que nosotros en la administración vemos como recursos del medio ambiente externo, ¿sí? Acá lo transformamos y lo vemos en un sentido más amplio, analizando la competitividad de mi proyecto, la competitividad del destino, ¿sí? Y seguimos analizando los mismos factores en realidad. Si ustedes se ponen a pensar, las decisiones políticas del medio ambiente externo es lo que acá nosotros vamos a ver como gobernabilidad, ¿sí? Entonces, las condiciones de la demanda son los clientes que nosotros vemos en el medio ambiente externo. Eh, las estrategias, estructura y rivalidad, bueno, es con el funcionamiento de la competencia. Entonces, en definitiva, estamos hablando de los mismos, de los mismos factores o de los mismos elementos, pero pensado de una manera más específica desde Porter, ¿sí? Pero digo, nunca olvidemos aquellas primeras clases de administración donde nos enseñan que las empresas están insertadas en un medio ambiente externo, del cual recibe influencia y el cual los puede hacer poner un punto de tambaleo que los pueden sacar del mercado, como lo que es el mercado o medio ambiente interno, ¿sí? Quería hacer esta analogía porque justo en el diamante de competitividad aparecen y están todos los puntos que veníamos hablando, ¿sí? ¿Cambiamos, Fran? Cambiamos. Hay otros modelos para hacer análisis de competitividad. Y otro modelo es el modelo sustentable de Crouch y Ritchie. Lo que proponen en este modelo es pensar que la gente va a ir a un destino turístico a partir de los recursos naturales que considera, ¿sí? O sea, la gente elige las vacaciones o elige el destino turístico a partir del recurso natural que existe ahí. Podemos hablar del recurso natural o recurso cultural o recurso arquitectónico, ¿sí? De acuerdo al turismo que quiera hacer la gente, eso se podría como readaptar, pero básicamente lo que dice el modelo sustentable es que todos inicialmente la decisión de ir a un lugar u otro tiene que ver con la elección de ese recurso natural que prevalece en ese destino, ¿sí? Pero dicen estos autores que no solo es el recurso natural, sino también los factores de atracción, o sea, todo el soporte o lo que pueda encontrar alrededor que me haga más atractivo el lugar. Yo supongo que muchos de ustedes han ido a las minas a las cuevas o Intihuasi. Sí, ahí es el lugar, es un patrimonio, yo digo, natural, que tiene las ruinas, que tiene las cuevas, es hermoso, pero alrededor no tenés nada, ¿sí? Entonces, si vos querés ir a Intihuasi, vos vas, recorres, el lugar es bellísimo, pero para la persona que no es arqueólogo o que no es antropólogo y está mirando las culturas originarias, quizás sea un lugar, ay, mira qué linda la cuevita, uno pasea por ahí abajo y hay todos senderitos, está todo con puentes y con pasarelas para que no se modifique, digamos, lo que es la naturaleza, tomas determinada distancia de las paredes de piedra y demás, pero es un paseo que con mucha furia la gente puede estar 3 horas, ¿sí? Lo que tenés un poco, y no hay nada, no hay ni baño, yo lo he conocido y no había nada. Hoy hace poco fui y hay unos restaurancitos o unos lugares como de un lugarcito que venden artesanías y todo, bueno, esos serían los factores de atracción. Yo, ¿qué más tengo aparte del espectáculo natural? ¿Sí? Entonces también hay que pensar en qué
qué soporte voy a tener de parte del entorno para hacer más atractivo un proyecto en un destino turístico, ¿sí? Entonces también, aparte de los recursos naturales, los factores de atracciones, el factor de atracción sería ¿qué puedo hacer ahí? ¿Qué otra cosa tengo para hacer ahí? ¿Sí? Respondería a esas preguntas. Claro, que los factores de atracción pueden ser recursos naturales, culturales, eventos, a veces acontecimientos importantes también pueden ser, es un factor de atracción que atrae justamente a la demanda. Por eso muchas veces uno dice, no, vos vas a un lugar y ¿qué tenés para hacer ahí? No, vas 1 o 2 días y te vas. Muchas veces, en no estar bien promocionado, los factores de atracción disminuyen la estadía de las personas, ¿sí? Hay personas que el último día se enteraron porque fueron a cargar nafta de que existe un pueblo escondido a pocos kilómetros del filo, ¿sí? Entonces la gente dice, no te puedo creer que existía ese lugar, bueno, la próxima vez que vengamos lo visitamos, o el velo de la novia, o hay excursiones que uno no las ve tan cercanos y si no están bien promocionados, si no están, es como que la gente no siente la atracción, porque no la conoce de hecho, ¿no? Pero digo, no siente la atracción por el destino, más que, no, bueno, ya fui a la montaña, ¿qué se puede hacer en Merlo? No da para ir más de 2 días o 3 días. Y en realidad eso es muy relativo, yo creo que en Merlo se puede visitar, hay un montón de, de atractivos, ¿sí? Pero bueno, capaz que no están tan promocionados. Hoy en día hay una fuerte movida y muchas veces generado por los mismos guías. ¿Sí? Los mismos guías de turismo han desarrollado, y compañeros de ustedes, técnicos también, a través de sus trabajos y todos han presentado propuestas para justamente mostrar el destino con más atractivo, ¿sí? Los atractivos existían, nada más que no estaban publicitados o no estaban en público conocimiento, ¿sí? Entonces, bueno, los factores de atracción tienen que ver con esto, con este soporte que hay, que no solo es la naturaleza, sino también el qué puedo hacer estando en la naturaleza, ¿no? Sí, son dos elementos que se complementan, ¿sí? Los se factores complementan absolutamente. claro, tienen que ver con la infraestructura, con los recursos que son facilitadores tal vez de poder yo disfrutar de esos factores de atracción, ¿sí? O sea, y también un factor importante, como les decía, es el poder darle conocimiento y explotación a ese factor de atracción, ¿sí? A mí me pasó algo muy importante. Bueno, para el que no sabe, yo soy de Misiones y suelo ir bastante para allá. Y justamente ayer estaba hablando a partir de Misiones y toda la zona tiene una riqueza muy importante en cuanto a la gastronomía. Pero en el tiempo que yo vivía allá, la gastronomía propia de esos lugares era como una cuestión muy familiar, muy de fiestas, digamos, de familiares en donde se consumía, se hacía en particular chipa o ese tipo de sopa paraguaya o ese tipo de comida. Y hoy en día uno va a Iguazú, por ejemplo, y han encontrado la forma de explotar también la comida como un factor de atracción, ¿sí? Entonces, hoy en día se sirven degustaciones en restaurantes de primer nivel de todo este tipo de comida, en los supermercados la venden, cosa que antes no pasaba, era algo que solamente se hacía en casa, ¿sí? Y eso tiene que ver con los factores de atracción y con el soporte que se le da a ese factor. Muy bien, seguimos. Bueno, también lo que mencionaba, no solo es el factor de atracción, sino también el soporte en estructura que fortalece al destino, ¿sí? Muchas veces se dice, este lugar es muy lindo, pero está muy dejado, es muy chato. La verdad que los emprendimientos de acá, la gente es muy chata
y no tiene así como incentivo de mejorar o de generar nuevas tecnologías y darle accesibilidad a la gente. Bueno, ahí están justamente los factores de soporte, donde vemos el espíritu empresarial, donde hay agencias de viaje, hay transporte, hay acceso. Hay lugares que son bellísimos, pero no se puede acceder. Pensemos, pensemos en un Merlo hace muchos años, donde vos venías por la ruta 1 de tierra, ¿sí? Entonces digo, tenemos accesibilidad, tenemos transporte, mucha gente le gusta Merlo, pero no accede a Merlo porque viajan en avión, entonces bueno, como no está, por eso también después se implementó lo que fue el aeropuerto, ¿sí? Pues eran muchas horas desde San Luis hasta Merlo. Digo, tenemos un montón de situaciones, o la accesibilidad de Tras la Sierra o de Córdoba hacia Merlo, que venimos por esa ruta que hoy está toda asfaltada y en buena hora tenemos dos accesos, que es por la ruta que viene por Villa Dolores, la 148 o 55, como se llama acá, pero también tenemos el camino interno que va recorriendo todos los pueblitos por su interior. Entonces digo, bueno, esos factores de soporte también ayudan, ¿sí? Ni pensar en la accesibilidad en cuanto a proveedores. Es más que importante tener los proveedores que puedan llegar al destino. Nos ha pasado en el 2009, creo que fue la nevada fuerte que nos dejó aislados. ¿Vos estás acá, Fran? ¿En 2009? Sí. Sí. Cuando quedamos, fue en vacaciones de invierno, que nevó en todo el país, fue también un hecho natural, inesperado, pero la cuestión es que acá no teníamos, como dependíamos del combustible que venía de Villa Mercedes, y que se hizo un parate tan grande en el pueblo, que se habían roto los caños de agua por el congelamiento, y no había más caños y no había más caños para hacer las reparaciones, porque los proveedores no podían ingresar, porque acá no había tantos proveedores que vendieran caños. Hoy tenemos un montón de lugares, ¿sí? Sin pensar en lo que es el equipamiento, en los hoteles o en la reparación, si no sé, digo, televisores, se te rompió un televisor en un hotel y no tenías más, tenías que irte a Villa Dolores o a San Luis Capital o a Río Cuarto a comprar ese tipo de elementos. Hoy acá tenemos 2 o 3 o 4 casas donde venden televisores. Entonces digo, también el sistema de proveedores es importante. Ni hablemos de los restaurantes, que dependemos de proveedores externos casi en el 70%, ¿sí? Si yo quiero comprar Coca-Cola, bueno, tengo a Nicoletti, pero si quiero comprar Pepsi, el proveedor viene de Villa Dolores. No tenemos proveedores locales. Si yo quiero comprar cerveza Quilmes, depende del proveedor de Villa Dolores y de las condiciones que impongan ellos y que le impongan también en el poder ingresar o no a la Villa de Merlo, ¿sí? Digo, los factores de soporte son muy importantes. Todo lo que son los servicios periféricos. Yo voy a un lugar turístico, es genial, es hermoso, pero tengo un banco, ustedes recordarán que no hace mucho se implementó lo que es el sistema de débito, pero antes eran colas interminables, donde la gente hacía fila en los bancos para retirar, en los cajeros, retirar dinero para pagar en efectivo el hospedaje. Y era mucho dinero muchas veces, tenían que 3 o 4 o 5 veces ir a extraer dinero del cajero para poder pagar, porque no estaba la infraestructura o el sistema de soporte para que la gente tuviese postnet, porque no había internet, porque no había proveedor de postnet, porque sí. Entonces digo, no es solo el destino turístico, el recurso natural, no es solo lo que se puede hacer en el lugar, sino también toda esta infraestructura que nos sostiene, ¿sí? Y que nos fortalece como destino. Y obviamente, bueno, las políticas de planificación y desarrollo de un lugar son más que importantes también, ¿no? Si el lugar no no se presenta una planificación o un desarrollo, un plan, una trazabilidad de desarrollo, y es muy factible que no prospere en el tiempo, ¿sí? Pues siempre van a ser decisiones a corto plazo sin un lineamiento, y las decisiones y las inversiones entonces no van a ser
por ahí muy, muy sostenidas en el tiempo, ¿sí? Entonces es muy importante también todo lo que son las políticas de planeamiento y de desarrollo del destino. Esto también lo van a hablar desde este modelo de competitividad. Y después, bueno, hay un determinante o existen determinantes restrictivos que van a afectar, ¿sí? Y que pueden generar condicionantes o amplificadores. Esto es, o me ayudan o no me ayudan en lo que es el destino, ¿sí? Cuando yo estoy pensando en un condicionante, estoy pensando en una restricción. Cuando estamos pensando en amplificadores, estoy pensando en estos puntos fuertes que me pueden ayudar o impulsar a que el proyecto se desarrolle mejor, ¿sí? Y después, bueno, tener en cuenta lo que es el entorno macro y micro, el entorno local y el entorno global. John, ¿hay un aporte que quieras hacer? No, estamos bien. Ahí tienen el cuadro, digamos, resumen de todo este modelo de competitividad de Crouch y Ritchie, con todo lo que veníamos hablando. ¿Quieres cambiar la placa? No escucho muy bien yo. Bueno, comenzamos entonces con el análisis a nivel del esquema de la rivalidad ampliada, digamos, de Porter. Sí, te hago una consulta. ¿Cómo estamos con el tiempo? Estamos bien, ¿sí? No te preocupes. Yo cualquier cosa. Bueno, dale, porque a mí me aparecen así como algunos cartelitos. Bueno, cuando nosotros pensamos en lo que es el estado, digamos, el análisis de competencia a nivel global o externo, estamos hablando, o estas dimensiones país y destinos, también tenemos que pensarlo después a niveles más micro, a nivel del proyecto, ¿sí? Yo no puedo dejar de pensar todos los entornos competitivos sin pensar también en lo más directo, en ese impacto más directo que puede llegar a tener mi proyecto en cuanto a las restricciones o los recursos o los beneficios que podemos encontrar en el entorno. Cuando se analiza la competencia en los proyectos, estamos pensando o relacionando a la empresa con el entorno, ¿sí? En esto, en dónde estamos parados, en qué impacto puede tener el entorno sobre mi empresa. Y acá, como vemos, es más localizado, más focalizado a nivel empresa. Entonces ahí podemos detectar que tenemos fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas que pueden ser muy buenas, muy malas para nuestro proyecto y que quizás en otro proyecto no afecten, ¿sí? Entonces, yo las debo considerar, tengo que pensar las posibilidades que tengo o los facilitadores o este entorno, las oportunidades en función de mi empresa para poder tomar decisiones y armar estrategias adecuadas, ¿sí? Entonces, Porter, otra vez, va a plantear, si querés cambiamos la placa, Fran, va a plantear un esquema, que es el esquema de rivalidad ampliada, que fue creada para las empresas, ¿sí? Para niveles competitivos a nivel industrial, pero que hoy se pueden analizar también en lo que son las actividades turísticas o el sector turístico, ¿sí? Se parte de la noción de que siempre vamos a tener una competencia y pensar que la competencia es aquella otra empresa que hace el mismo producto que hacemos nosotros, que van a cubrir la misma necesidad o la misma función de base a partir de igual o no tecnología, pero siempre brindando el mismo producto, sea un bien o un servicio. Nosotros siempre pensamos en la competencia directa,
¿sí? Aquel otro, cuando nosotros pensamos un proyecto decimos, no, pero este hace lo mismo, exactamente lo mismo que yo. Pero eso sería competencia directa, ¿sí? Pero lo que va a plantear Porter es que no solo hay que pensar la competencia directa, sino también todas esas amenazas que surgen del entorno y la competencia indirecta. Entonces, los competidores son todos aquellos que van a satisfacer la misma necesidad que nosotros con el mismo producto, con el mismo producto que ofrecemos nosotros. Cambiamos la placa, Fran. Pero lo que va a plantear Porter es que aparte de los competidores del sector, ¿sí? o esto competencia directa, hay otros factores o fuerzas que pueden desestabilizar nuestro proyecto hasta el punto de sacarnos del mercado, ¿sí? Entonces, Porter lo que va a plantear es que estas fuerzas hay que considerarlas, hay que cuantificarlas, tenemos que tratar de tenerlas bien en claro cuáles son, y para poder tomar decisiones y tener una estrategia alternativa en caso de que se active alguna de esas amenazas y que nos comience a desestabilizar, ¿sí? Bueno, dentro de este esquema, Porter va a pensar no solo en la rivalidad de los competidores, sino también en la amenaza de los productos sustitutos, la aparición de nuevo competidor. O sea, estos son competidores potenciales, no lo que ya existe, ¿sí? El poder de negociación con los clientes y la negociación con los proveedores. Es importante considerar estas fuerzas que afectan a las empresas porque son las que pueden desestabilizar a la empresa y sacarla del mercado, ¿sí? O mismo nos pueden hacer reformular un proyecto si estamos en esa instancia. Si nosotros logramos identificar todas las amenazas y vemos que el medio ambiente no es propicio, quizás es mejor postergar el proyecto o reformularlo, ¿sí? O a veces cambiar el producto o la tecnología para seguir brindando esa función de base que queremos brindar. Por eso es importante también este enamoramiento de los proyectos que siempre hablamos con Francisco, no dejarlos prosperar sin considerar todos estos factores, ¿no? Bueno, en cuanto a los competidores directos, Porter va a decir que son los que nosotros tenemos más identificados, ¿sí? Y que no tienen, o sea, ellos nos van a generar una barrera de ingreso al mercado, van a ver, si yo me quiero meter en un mercado y ya hay competidores, esos competidores van a generar acciones para que yo no acceda a ese mercado, ¿sí? De ahí es que vienen las guerras de precios, las estrategias agresivas de publicidad, las promociones, que son todas estrategias de marketing que van a intentar persuadir al cliente para que se vaya con las otras empresas y que no elijan nuestro proyecto, ¿sí? Por eso es tan importante definir con qué o de qué manera nos vamos a diferenciar. Pero bueno, los competidores directos es como el enemigo más próximo que tenemos y esto es siempre hay que analizarlo. El problema muchas veces se genera cuando decimos, no hay competidores. Y eso puede ser o muy bueno o muy malo. Que no haya competidores a nosotros nos da como la tranquilidad de pensar que los clientes o los posibles consumidores se van a sentir atraídos por nuestro producto y que van a consumir solo nuestros productos, ¿sí? O solo hablando de bienes o servicios. Pero pensar en que en un mercado no haya competidores también nos puede hacer considerar la posibilidad de por qué no hay competidores. ¿Sí? Pensar en estas preguntas de ¿será que no es un mercado adecuado? ¿Será que los consumidores no se sienten atraídos por este tipo de productos?
O sea, es una señal de alarma. La no competencia puede ser que el producto que esté haciendo yo ya lo generaron otros y no les funcionó. Bueno, si nosotros somos bastante necios, podemos decir que otros han fracasado en el mismo proyecto que tengo yo porque no supieron manejar las situaciones del momento en que llevaron a cabo su proyecto. Y todos, para eso somos geniales y todos juzgamos el funcionamiento de las empresas que cerraron, ¿sí? Y le encontramos todos los defectos o los puntos débiles por los cuales la empresa se fue al mercado. Pero también podemos pensar que si no es, excepto que sea un producto muy innovador, que si no hay competencia es porque quizás la demanda no está preparada para que nosotros cubramos esa necesidad. ¿Se entiende esto, Fran? Perfecto. ¿Se logra entender? Sí, sí, sí. Entonces, cuando no hay competidores, puede haber dos motivos. O que no haya demanda para el producto que estamos ofreciendo y otros ya lo intentaron y fracasaron y se fueron del mercado. O puede ser que sea un producto muy innovador, algo nuevo, entonces por lo cual no tenemos competencia. Pero no significa que no exista la competencia indirecta, ¿sí? Que haya otras alternativas que van a satisfacer la necesidad de base. Entonces ahí aparecen lo que son los productos sustitutos. Yo puedo no tener un competidor directo, pero puedo tener competidores indirectos, ¿sí? O puedo tener competidores potenciales, o sea, otros que se van a sentir atraídos a hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Pero los productos sustitutos tienen una característica, que satisfacen la misma necesidad de base, pero con otros productos. Y eso puede ser una amenaza más grande que la competencia directa. ¿Y por qué? Porque podemos estar ofreciendo un servicio que creemos necesario. Pensemos en el turismo, ¿no? Pensemos en el alojamiento. Entonces yo pienso que tengo como competidores directos, yo quiero poner una hostería. Puedo pensar en que tengo mucha competencia directa pensando en cuántas hosterías hay en Merlo o alrededores. Pero esa sería mi competencia directa. Lo que yo tengo que también tener en análisis o tener en cuenta es la lista de hoteles que hay. La lista de hoteles, los camping, las casas en alquiler, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos van a ser productos o empresas que van a satisfacer la misma necesidad de hospedaje, de alojamiento, un hostel, con otros productos. Y eso es más difícil de cuantificar, identificar, ¿sí? Entonces tengo que tener mucho ojo ahí, mucha alerta en los productos sustitutos. Tal vez más que en la competencia directa. Porque el competidor directo, nuestro rival, ya sabemos quién es. Pero los sustitutos son esas personas que ante cualquier estrategia que yo no esté mirando, ¿no? Y cualquier estrategia que generen, pueden hacer cambiar de opinión, ¿sí? O encontrarse como una alternativa muy interesante a esos futuros consumidores que yo tengo. Entonces, bueno, yo creo que son más peligrosos los productos sustitutos, que es como un enemigo más silencioso que el competidor directo. ¿Querés aportar algo? Pensemos una cosa, que vamos a tener más productos sustitutos, tenemos más competencia en la medida que nuestros productos sean más genéricos y que nuestra necesidad de base sea más amplia. Pensemos en esto, lo que les dije recién, el alojamiento, ¿sí? La necesidad de hospedaje. Bueno, tenemos, fíjense la variedad que yo le nombré de productos sustitutos. Camping, hostel, casas en alquiler particulares, o cabañas, no sé, los hoteles, ¿sí? Entonces, tenemos muchas más opciones, o se amplía el listado de productos sustitutos en la medida que mi producto sea más genérico. Si mi producto es más específico, es más exclusivo y menos posibilidades, o sea, menos gente va a haber en la lista de sustitutos, ¿sí?
Por eso era tan importante al principio el criterio y el enfoque desde las necesidades. ¿Por qué es importante? Porque si ustedes vuelven y retoman a ese lugar en donde definimos en el mercado de referencia la función de base, bueno, yo me voy a preguntar, ¿quiénes son todos los que están enfocados en la misma necesidad? ¿Sí? No en el mismo producto, sino quienes están enfocados en la misma necesidad. Entonces, de esa forma yo tengo un panorama distinto a la hora de analizarlo. ¿Sí? ¿Pasamos? Sí. Esperen que me tomo un mate porque me duele la garganta. Bueno. Después tenemos lo que es la amenaza de los nuevos competidores, ¿no? Y esto también es un mercado potencial. Yo acá no estoy sabiendo qué personas está pensando en el mismo negocio que yo. Lo que sí puedo saber es que si el mercado tiene muchas limitaciones, la posibilidad de que aparezcan nuevos competidores va a ser menor. Si hay pocas barreras de ingreso al mercado, hay pocas restricciones, la posibilidad de nuevos competidores va a ser mayor, ¿sí? Entonces, bueno, yo siempre lo que voy a tener que hacer es tratar de diferenciarme, tratar de irme, capaz que a cumplir la función de base genérica, pero con un producto más exclusivo, ¿no? O sea, yo voy a servir, voy a servir la función de base genérica, ¿sí? De alojamiento, pero puedo tratar de diferenciarme, puedo ser un hotel 3 estrellas, puedo tener las mismas condiciones que la competencia, pero voy a tratar de hacer alguna diferenciación en el servicio para que el cliente entonces me elija a mí y que no elija el hotel de al lado o que no elija el hospedaje de al lado, ¿sí? También en esto de elegir los segmentos de mercado, me puede ayudar. Estas exclusividades yo las puedo hacer enfocadas más a un tipo de mercado de referencia y no a otros, a un segmento de mercado, ¿sí? Vieron que acá ustedes tienen hospedajes y tienen lugares que son exclusivos para parejas o exclusivos para matrimonios o qué sé yo, no sé, ahí en la costa se ve mucho estos lugares donde son exclusivos para jóvenes, ¿sí? Entonces, sí, son mercados turísticos. Todo el mundo puede ir, sí, yo podría ir a hospedarme a un hostel, un hotel, o a un grupo, a un conjunto de cabañas, a un complejo, o como le dicen allá en Brasil, un condominio, pero si es para jóvenes, agárrate si quieres dormir, o sea, no esperes dormir a la noche, pues están los jóvenes. No está pensado en el silencio de las familias, entonces, si yo quiero ir ahí, ¿me puedo hospedar? Sí, me van a abrir las puertas, me van a atender, me van a cobrar y me van a vender el servicio, pero lo que tengo que tener en consideración que no es un segmento que está preparado para mí, ¿sí? Entonces, también es esto, cuanto más nos corramos de las nuevas, en el segmento más específico, menos posibilidad capaz vamos a tener de estos nuevos competidores. Tenemos más competencia cuando el producto es más genérico, tenemos más competencia cuando tenemos un amplio espectro, ¿sí? Pensemos en los restaurantes. Si yo pongo un restaurante exclusivo de pastas o de pescados, o como es Cabeza de Indio, que su especialidad es el chivo, si bien me ofrecen otras cosas, ellos se especializan en chivo, ¿sí? Entonces, digo, vamos a tener menos posibilidad de que aparezcan tantos competidores. ¿Habrá sustitutos? Sí, por supuesto. La función de base es alimentarse. Pero dentro de la competencia directa de los nuevos competidores, al estar tan diferenciado con el tipo de producto que se realizan, tenemos menos posibilidades de que se mejoren más personas. Bueno, después tenemos lo que es Fran, ¿querés hacer algún aporte con lo de los nuevos competidores? No, en eso se especializa más usted. Bueno, después lo que vamos a tener es el poder de negociación con los proveedores.
la realidad nos lleva a pensar que nosotros estamos inmersos en un sistema donde, excepto que seamos autosustentables, siempre vamos a depender de los proveedores, ¿sí? Muchas veces creemos que no es necesario, que no tengo tantos proveedores, pero ojo con caer en este idealismo de que no necesitamos tanto de los otros, porque quizás necesitamos solo un proveedor, pero que se hace esa persona tan importante y tan imprescindible para la prestación de nuestros servicios, que en el momento que ese proveedor no esté, a nosotros no podemos brindar el servicio. Digo, si yo tengo un ciber, ¿no? Brindo el servicio de internet. Y no necesito tantos proveedores, porque yo soy técnico en reparación de PC y puedo manejar las máquinas, sé trabajar sobre la instalación de software, puedo brindarle soporte a los consumidores que van a mi negocio. Pero mi principal proveedor es la cooperativa con su servicio de banda ancha para que yo pueda tener el servicio de internet disponible para mis consumidores. La verdad que esa dependencia puede ser catastrófica, porque el poder de negociación lo va a tener el proveedor y no yo. Mi fuerza de facturación va a depender del proveedor y de la buena prestación del servicio que tenga ese proveedor conmigo. Pensemos si nosotros tenemos, no sé, una estación de servicio y dependo del proveedor del combustible. Si no llega el camión de combustible, yo el servicio no lo presto. Digo, no puedo despachar combustible si no me llega el camión de la marca. Pensemos cuando yo tengo, por eso también se busca siempre la relación de los costos con los proveedores del poder de negociación, ¿no? Cuando yo no tengo garantizadas las entregas, dificulta y pone en riesgo mi proyecto. Quienes han trabajado en hotelería saben que hay productos que se pueden reemplazar o que se pueden salir a comprar de manera local, pero hay otros que no. Por ejemplo, el pescado. Si yo tengo un restaurante y estoy ofreciendo un menú con pescado y no tengo al proveedor y no entró el camión que me tiene que traer la mercadería, entonces yo no voy a poder vender ese producto. Lo mismo con las carnes, lo mismo con los pollos, ¿sí? Bueno, ahora estamos teniendo escasez con los huevos también, fíjense, no hay quien pueda proveer de huevos a nivel local, entonces hay que depender del camión y cobran lo que quieren, porque tendrán costos o porque se aprovechan de la situación, lo que fuera. Pero digo, bueno, el poder de negociación con los proveedores es muy importante para el desarrollo de un proyecto, ¿sí? Nosotros acá no tenemos mucho poder de negociación en lo que es Merlo con lo que son los servicios o con lo que son proveedores de gastronomía. Todo lo que son insumos gastronómicos, no tenemos tanto poder de negociación. Pero pensemos en que si nosotros compramos por volumen, quizás nos vengan promos o quizás nos hagan algunos descuentos y bueno, ahí podemos un poco imponernos, ¿no? O negociar. Va a depender de qué tipo de producto estemos hablando y de la necesidad y de la competencia que haya en ese producto. Si yo tengo un proveedor muy exclusivo, y esa dependencia va a hacer que yo no pueda negociar mucho. Ahora, si yo tengo productos o insumos que los puedo conseguir no solo con un proveedor, sino que puedo buscar otras alternativas, en general eso me va a permitir negociar mejor, ¿sí? Es importante no tener dependencia con un proveedor. ¿Por qué? Porque ante la primer falla o escasez que tenga el proveedor, eso directamente afecta el desarrollo de mi actividad, ¿sí? Pensaba en el ciber como una opción y pasaba, de hecho, ¿sí?
horas y horas y poder vender el servicio de conexión a internet porque estaban caídos los routers o no tenían buena conexión. Esto pasaba mucho antes, hoy capaz que no lo vemos, pero antes sucedía. Y así en definitiva con todos los proyectos que nosotros tengamos. Cuando dependemos de un proveedor solamente y no tenemos muchas alternativas, alguna falla, algún inconveniente con este proveedor nos pone en peligro el proyecto, ¿sí? Y después, lo otro es el poder de negociación con los compradores. Volviendo al tema de los proveedores, ojo con los costos también. A veces uno elige un proveedor externo porque tiene muy buenos costos, porque me sale más barato, porque el transporte es gratuito, entonces no me cobran ningún adicional y me brinda el servicio de entrega, ¿sí? Pero puede pasar que ese proveedor falle y que tenía que llegar el viernes y el proveedor no llega. Siempre tengo que buscar proveedores locales y fidelizar con esos proveedores. Yo he trabajado en el sector de compras y les puedo decir que los de San Luis, los proveedores de San Luis, los mayoristas tenían muy buenos precios, pero muchas veces no llegaban a Merlo. Decidían no viajar a Merlo porque tenían algún inconveniente, pues se les rompía el camión o lo que fuera y no llegaba la mercadería. Entonces la iban a entregar el lunes. Y claro, a mí me pasaba que yo tenía que abastecer todo el fin de semana. Entonces, ¿qué hacía? Plan B. Yo preguntaba si ya tenían que entregar los jueves, por ejemplo. Yo llamaba, me decían, no, mira, no te vamos a poder entregar. Yo automáticamente ya llamaba a los proveedores locales. Pero para generar fidelidad con el proveedor local, ¿yo qué generaba? Otras compras, otros consumos, trataba de que el pago al proveedor local saliera en tiempo y forma, o sea, hacer esa devolución en la prestación de su servicio, generando fidelidad, ¿sí? Yo era lo más respetuosa posible con el proveedor local porque sabía que en cuanto algo me fallara del sistema, era el proveedor local el que me iba a ayudar, ¿sí? Entonces, considerar esto, la dependencia con los proveedores y tener la previsibilidad, poder decir, bueno, si no tengo este proveedor, ¿a qué otros tengo? ¿Sí? Y no, digamos, no vincularse, no generar la dependencia, digo, no casarse con ninguno, ¿sí? Siempre pensar que hay otras alternativas y que puede a veces algo que parece más caro se puede transformar en la tranquilidad de la entrega asegurada, ¿sí? Entonces muchas veces el proveedor local es un poquitito más caro y yo manejando los costos puedo llegar a recuperar esa diferencia de dinero, pero me garantizo, me quedo tranquila y tengo la seguridad de que la mercadería la voy a tener, ¿sí? Y eso es más que importante. Y después el poder de negociación con los compradores, esto es digamos, la otra pata de la cadena, ¿no? Yo tengo una cadena, el proveedor me abastece a mí y yo abastezco al cliente. Bueno, si el consumidor tiene muchas alternativas, más allá de todo lo que podemos analizar del consumidor, el cliente va a tratar de elegir y va a buscar el lugar más barato y con mayor cantidad de servicio, ¿sí? Entonces, ojo también con la negociación con los compradores, tratar de fidelizarlos, tratar de negociar con ellos, pero no dejarles tampoco la decisión de ellos en cuanto a nuestro negocio. ¿Qué digo con esto? Los precios los fijo yo, los puedo llegar a negociar, pero que no sea dependencia con ese cliente. Hay proyectos que creen que van a tener, por ejemplo, un taller que dice, no, yo voy a tener como proveedor al municipio, ¿sí? Voy a tener como cliente, perdón, al municipio. Le voy a vender todas mis camisetas y toda la ropa de trabajo al municipio. Resulta que el municipio es el que me pone las tarifas, es el que me dice la cantidad o el volumen que voy a comprar. Entonces después resulta que si por algún motivo ese cliente se cae o decide no comprarme, todo mi negocio se viene abajo, ¿sí? Pone en riesgo mi negocio.
Entonces muchas veces esto, pensar en grandes clientes, está bueno, pero no generar dependencia con esos clientes, ¿sí? Y hay muchos negocios, y esto yo lo he visto a lo largo por ahí de la experiencia laboral, que hay muchos emprendimientos que tienen como un cliente mayoritario, ¿sí? O un gran cliente que me compra toda la producción, pero después yo me hago dependiente de ese cliente. El precio lo pone el cliente, él es el que decide si me compro o no, cuánto, en qué momento, es el que impone las condiciones. Y eso la verdad que no está bueno porque amenaza el proyecto. Un día el cliente me dice no te compro más y yo no tengo más a quién venderle, ¿sí? Entonces, también hay que tener consideración de esto, de pensar como en un abanico con los consumidores y no caer en la dependencia, ¿sí? ¿En algún aporte? Pensando en los proyectos de los chicos. Bueno, no, justamente que es muy importante poder analizar desde un punto, porque como les decía la profe, todos estos puntos en algún lugar se conectan, ¿sí? Entonces, al hacer el análisis de las 5 fuerzas de Porter, si bien es un análisis que yo voy llevando de manera puntual en cada fuerza, si ustedes ven, todas están entrelazadas entre ellas y todas responden a un contexto y a una situación particular de la empresa, ¿sí? Entonces, estamos analizando el contexto a nivel local y es importante, más aún la fuerza que generan los proveedores, la fuerza que generan los compradores, y es ahí donde nosotros tenemos que encontrar un nivel siempre de negociación, ¿sí? O sea, no tiene que ser ni un extremo ni el otro, como le decía la profe. El poder que yo tengo tiene que ver con el poder de negociación, ¿sí? No con el poder llamado de poder influir directamente en la decisión del otro, ¿sí? Sino que tiene que existir un poder de negociación, ¿sí? En donde todos tengan participación y yo pueda de alguna forma u otra influenciar en la decisión. Bueno, y Porter también va a pensar en estas como una fuerza más, una amenaza más, o estas variables a considerar, las barreras de entrada y salida del mercado. Las barreras de entrada son aquellos condicionamientos o impedimentos o condiciones que pueden afectar a que yo entre en el mercado o que la competencia entre en el mercado, ¿sí? O sea, no dejan de ser amenazas, uno las tiene que considerar para saber tomar decisiones, ¿sí? La idea de barreras de salida tiene que ver con que la imposibilidad o las malas condiciones para que todos los que están ofertando en el mercado puedan salir. Entonces son elementos que van a dificultar la ampliación o la disminución de la oferta, ¿sí? Las barreras de entrada y de salida siempre van a tocar este factor de oferta, no de demanda. Oferta porque toca a las empresas y a los competidores que van a ofrecer sus productos. Bueno, como barreras de entrada, entrada a un mercado, la economía de escala es un factor importante como barrera de entrada. Porque yo puedo manejar muy buenos costos o muy malos costos, ¿sí? No malos y buenos en el sentido de que si me van a pegar o no, sino en el sentido que son altos o son inmodificables, ¿sí? Si yo tengo mucha experiencia en el mercado y sé manejar el negocio y tengo poder de negociación porque ya soy conocido, bueno, entonces me va a permitir una economía en escala. ¿Qué es la economía en escala? Es bajar los costos unitarios, aumentando los niveles de producción. Pero todo eso se basa en experiencia de los mercados, ¿sí? Si yo sé, tengo mucho conocimiento del mercado donde voy a trabajar, eso me va a permitir trabajar y administrar bien los costos y ver hasta qué volumen o en qué cantidades de producción yo voy a poder optimizar los costos unitarios, ¿sí? Pensemos en un restaurante
pensemos en un hotel, y hagan ustedes su propia ejemplificación de lo que es la economía en estado, la economía de escala. A medida que yo vaya aumentando los volúmenes de producción, voy disminuyendo los costos unitarios. ¿Por qué? No por los variables, sino por los costos fijos, ¿sí? Porque los voy a distribuir en mayor cantidad de unidades. Entonces, quienes tengan más experiencia, quienes tengan más poder de negociación con los proveedores, quienes tengan la capacidad de aumentar los volúmenes de producción, van a tener productos más económicos o más baratos en cuanto a los costos. Y eso les va a permitir tener mayor cintura, flexibilidad para entrar en un mercado. Imaginemos si yo tengo costos muy altos de producción y quiero entrar en un mercado donde hay una restricción con los precios de venta, y capaz que no me va a convenir, porque quizás esté ya trabajando en zona de pérdida, ¿sí? Porque mis costos son muy elevados y mi nivel de ingresos va a estar determinado o fijado por el entorno. Entonces mis niveles de márgenes de ganancias desestimulan, ¿sí? La entrada del ingreso al mercado. También esto me pasa a mí, pero le pasa a la competencia. Entonces yo mantengo los costos bien bajos, porque soy un buen empresario, un buen emprendedor que tiene todos estos números en la cabeza, voy a generar mayores rentabilidades en comparación con un nuevo competidor. Y eso al cliente se va a sentir más atraído con los precios más baratos. Entonces yo bien puedo generar una guerra de precios con un nuevo competidor porque tengo espalda, tengo margen para poder bajar los precios de venta y aún así no entrar en zona de pérdidas. ¿Se entiende esto? Esto ya lo hemos visto en otras materias, pero digo, es importante volver a pensarlo. Cuando se trabaja en economía de escala, lo que estamos pensando es la relación de los costos con los volúmenes de producción, ¿sí? Y la experiencia también. Otra barrera de entrada para un mercado o no es la diferenciación de los productos, ¿sí? Si hay marcas que están bien fidelizadas o empresas que tienen sus marcas o están fuertemente identificadas con el cliente, es muy posible que perduren en el mercado y que hagan que no muchas... Espera, dame un minutito, Fran. Sí. Dame un segundito. Ok. Cuando hablamos de diferenciación de productos, las empresas que tienen una fuerte identificación, ya sea de marca o de imagen, hace que el cliente esté, digamos, más fidelizado. Y esto hace que desestimule a los nuevos competidores, ¿sí? Entonces, si yo quiero entrar en un mercado y los clientes están fidelizados con otra empresa, tendré que generar estrategias para atraerlos, ¿sí? Y esta barrera de entrada, sortearla de alguna manera, ¿sí? O sea, yo sé que mi competidor está muy bien posicionado y bueno, voy a tener que buscar alguna alternativa, alguna estrategia que haga que los clientes se vengan a mis productos y no, o sea, que prueben la alternativa a ese producto en el cual están fidelizados, ¿sí? Pero ahí hay una estrategia de marketing, de promoción, de fidelización que tenemos que trabajar. Por otro lado, los requisitos de capital. Eso también puede ser una barrera de entrada. Muchas veces nosotros podemos tener toda la impronta, ser muy creativos, pero muchas veces no tenemos las inversiones necesarias para poder entrar en una actividad, en un mercado, ¿sí? Entonces también eso puede ser un factor de barrera, digamos, para entrar a un mercado. También siempre pensémoslo desde mi punto de vista o pensémoslo desde la competencia.
Si yo estoy pensando en un proyecto o estoy pensando en un producto nuevo y voy a tener que tener algunas consideraciones en cuanto a las inversiones. Si me resulta muy caro comenzar con esa nueva actividad, va a ser una barrera de entrada. Otra barrera de entrada en un negocio, y esto lo he visto también desde la experiencia, es el conocimiento o la experiencia que se tiene sobre ese producto. Acá en Merlo lo pudimos ver y notar muchas veces con los emprendimientos en hotelería, ¿sí? O todo lo que es el hospedaje. Y uno se da cuenta cuando las cabañas o un complejo está dirigido por personas que no tienen experiencia en la actividad hotelera, pero invierten y arrancan a mantener un complejo de cabañas. Y lo podemos ver cuando alguien tiene experiencia, que no es solo un empresario, sino que es un empresario que tiene experiencia en el rubro, porque maneja de distinta manera el negocio, ¿sí? Lo optimiza. Y acá es importante. Si hay mercados donde el saber hacer, que una empresa tenga la experiencia, hace que los nuevos competidores no entren fácilmente, ¿sí? En la gastronomía también ocurre, o sea, ocurre en todos los rubros, pero digo, llevándolo a lo que es el turismo, no es lo mismo invertir en un negocio y conocer sobre ese negocio que invertir y llevar a cabo un emprendimiento, pero que en realidad dependa de un montón de personas para poder llevarlo a cabo, ¿sí? Esto yo lo vi en la experiencia de nuevas empresas, cuando había chicos que por emprender se metían en negocios donde no tenían conocimiento. Y era muy fácil sacarlos del mercado cuando veíamos a los competidores que sí tenían experiencia en lo que hacían, ¿sí? Lo mismo es una barrera de entrada para el que no conoce, para el que no tiene la experiencia, para el que le cuesta entender cómo es el proceso productivo de esos, en esos mercados, ¿sí? Entonces está bueno considerar esta barrera de entrada, no solo para nosotros, sino para la entrada de nuevos competidores al mercado, ¿sí? Si yo tengo mucha experiencia y no todo el mundo la tiene, bueno, es una ventaja competitiva para mí, ¿sí? Es una fortaleza de mi empresa tener esa información, que va a hacer que otros no puedan entrar tan fácilmente. Por otro lado, bueno, las políticas del gobierno también es una barrera de entrada. Según la normativa y las regulaciones que existan, me van a dificultar más o menos el ingreso a un mercado, ¿sí? De hecho, hasta alguna normativa, alguna regulación puede hacer que mi producto no se pueda seguir comercializando, al punto de tener que cerrar la empresa. Bueno, ahí veremos si es una barrera de entrada al mercado, es muy difícil, tendré que buscar la manera o de sortear esa parte, no la parte legal, pero sí sortear la barrera adaptando mi proyecto a la normativa legal o muchas veces cambiar de rubro, cambiar de mercado, ¿sí? Y después el acceso a los canales de distribución. En realidad no tenemos tanta dificultad, pero pensemos en una empresa que trabaja con bienes, ¿no? Que se dedica a la compra y venta de bienes o necesita muchos insumos físicos y no tiene, o sea, podemos tener contacto con el proveedor, pero no tenemos el sistema de logística. No podemos llegar al producto ese que necesitamos tan fácilmente porque no hay quien me lo entregue o no hay, pensándolo para el lado de los clientes, no tengo la logística para entregarlo. Entonces, bueno, eso es una barrera del negocio. Pensemos en todo lo que es frío, por ejemplo. Si yo tengo una distribución, yo puedo estar muy buena produciendo, no sé, milanesas de soja y milanesas de carne congelada. Si yo no tengo todo el sistema de logística y el camión con el sistema de refrigeración adecuado, ese producto no va a llegar a destino en las condiciones óptimas, ¿sí?
Entonces es una barrera de entrada. Cuando yo formulaba con los chicos de nuevas empresas, es más, hasta se compraron la máquina de hacer hielo. Había unos chicos que se compraron la máquina para hacer hielo y iban a poner una fábrica de hielo rolito. Y era genial porque el proyecto, los costos, los proveedores, los clientes ya fijos que tenían, que le habían dicho sí, porque en verano no damos abasto, no nos entregan, imagínense los campings, ¿sí? O los balnearios, necesitaban hielo. Y estos chicos, el negocio estaba genial, la máquina de hielo la habían comprado, o sea que ya era una barrera menos, tenían los clientes, tenían los proveedores, tenían todo, pero le faltaba el canal de distribución, le faltaba el camión refrigerado. Entonces, ellos necesitan un sistema con refrigeración bajo cero para poder mantener el producto. Entonces, cuando yo le pregunto, decía, bueno, no, pero lo ponemos en conservadoras y lo llevamos. Bueno, podés hacer eso porque cuando llegues al camping de los Molles se te congeló todo. O sea, va a llegar una bolsa de agua más con una bolsa de hielo, ¿sí? Y eso costó mucho que lo entendieran. Hasta que finalmente era una barrera de entrada al negocio, sí. Había que considerarlo, sí. Entonces, ¿qué logramos hacer? Había una empresa que se había comprado un camioncito con la cámara para repartir congelados de una pollería. Entonces, como los chicos de la pollería no tenían reparto todos los días, habían hecho una alianza con ellos para que ellos pudieran los días que no había distribución de congelados de comida, que llevaran la distribución del hielo, ¿sí? O en los horarios donde no se repartía la carne, se podría repartir el hielo. Entonces, eso es un ejemplo para que vean que hay una barrera de entrada muchas veces al negocio. Claro, ¿con quién iban a competir? Competían con Tanquito, con F&G Group, que es de Río Cuarto, que también tenían todo lo que era el hielo en rolitos, ¿sí? Entonces digo, bueno, era una alternativa, sí, pero su barrera de ingreso al mercado estaba dado por la forma en que podían distribuir los bienes. En los servicios turísticos esto no ocurre porque, como la palabra lo dice, es un servicio, el servicio se elabora y se consume en el mismo momento, entonces no tenemos ese problema del canal de distribución. Cuando mucho, el único problema que vamos a tener con la accesibilidad es que la gente llegue al destino, ¿sí? Y eso, bueno, lo hablamos con el entorno macro, que hablamos con el diamante de competitividad o el modelo sustentable, ¿sí? Que hablamos antes. Pero en definitiva los proyectos turísticos no tienen tanto problema con el acceso a los canales de distribución, porque no distribuyen el servicio, sino que la gente va y lo consume en el mismo momento que se elabora en el lugar del destino, ¿sí? O en el lugar de la empresa. ¿Se entiende esto? Sí, perfecto. ¿Querés hacer algún aporte con esto de las barreras de entrada, Fran? No, está bien, que básicamente en los servicios es muy complicado que haya algún tipo de complicación en los canales de distribución, pero bueno, es algo también a tenerlo en cuenta. Sí, sobre todo las políticas de los gobiernos. Muchas veces tenemos tantos condicionantes y esto lo van a ver por eso las prefactibilidades. En las prefactibilidades surgen estas barreras de entrada al mercado. Sí. Sí, cuando nosotros analizamos y encontramos inconvenientes en las prefactibilidades, en realidad estamos hablando de las barreras, ¿sí? Que nos encontramos en esas dificultades para poder llevar a cabo, poder entrar en un negocio. Pasamos de placa. Y después, como muchas veces es difícil entrar a un mercado, también a veces es difícil salir de un mercado. Muchas veces tenemos que pensar si es conveniente, si es el momento de salir o no. Y esto parecería que es muy fácil salir de un negocio, pero cuando uno lo piensa desde el punto de vista económico o de vista legal, a veces no es tan así. ¿No? Pensemos si yo tengo alquilado, por ejemplo, quiero explotar un hotel, que acá también se usa mucho, contrato con los dueños, tengo un contrato con los dueños del hotel y yo lo que voy a explotar es el servicio, ¿sí?
entonces pasa una temporada, por ejemplo, ahora con esto de la pandemia, yo decido, no, yo me voy del negocio, prefiero no quedarme porque no voy a tener turismo y no voy a solventar el alquiler, pues no voy a poder generar recursos. Resulta que en las cláusulas del contrato dice que yo no puedo rescindir el contrato hasta que no pasen 3/4 parte del tiempo que se estableció, ¿sí? Y que yo tengo que pasar al menos 2 temporadas altas. Entonces digo, es un condicionante legal de contrato que me va a hacer, y si no, a cambio de eso, sí, o sea, no lo puedo hacer, y si lo hiciera, tengo que pagar X cantidad de dinero. Entonces, es una barrera de salida, ponerme a pensar si me conviene rescindir el contrato o seguir esperando a que pase el tiempo, ¿sí? Y que me cueste menos con la permanencia a que me cueste más con la salida abrupta, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en los compromisos de contrato, es una barrera importante de salida. Pensemos si tenemos concesionado o si hay algún condicionamiento legal que me diga, bueno, vos tenés que cumplir porque vos te comprometiste a cubrir este servicio y no me podés dejar colgado, yo no puedo dejar de brindar el servicio, entonces necesito que vos te quedes y que si no vas a estar me lo resuelvas de alguna manera. Esas son restricciones también de contratos que pueden hacer que no me sea tan fácil salirme del negocio, ¿sí? Una barrera que también es muy importante es la barrera emocional. Muchas veces estamos tan atados a los proyectos que nos cuesta pensar en dejarlos, ¿sí? En decir, bueno, tengo que tomar, tomo la difícil decisión de cerrar las puertas de este hotel que fue de mi familia y que lo administramos durante mucho tiempo. Bueno, ¿es una barrera de salida? Sí. A veces la mejor opción es cerrar el negocio o venderlo o concesionarlo, y uno emocionalmente está tan ligado que no puede tomar esas decisiones, ¿sí? Y muchas veces quedamos atados en proyectos que ya no son viables o no son rentables, y quedamos en un negocio que por ahí nos insume mucho tiempo y ya no estamos tan incentivados, ¿no? Pero bueno, queda esta atadura que tiene que ver con lo emocional, ¿sí? Bueno, después tenemos los compromisos de uso y explotación de los lugares, que eso también se tiene que ver también todo con lo contractual, y con lo legal, ¿no? Estos acuerdos que nosotros tenemos y estos compromisos que no nos permiten salirnos tan fácilmente de un negocio hasta que se venzan los plazos establecidos, ¿no? Y también nos puede pasar como barrera de salida la liquidación de los activos. ¿Qué es esto? Cuando yo tengo un emprendimiento que tiene mucha inversión y que es muy difícil poder convertirlo en dinero, muchas veces hace que los emprendedores sigan en el negocio y sigan en el mercado, por la imposibilidad o por la dificultad de poder liquidar todos los objetos y las maquinarias. Pensemos, también a mí me pasó con nuevas empresas, unos chicos que eran una hormigonera, ¿no? Una bloquera, hacían bloques de cemento para tipo ladrillo. Y cuando compraron la máquina carísima, ¿no? Era un costo de inversión importante. Ahora, ¿qué pasaba? Yo siempre les decía, bueno, piensen si ustedes se quieren salir del negocio, si va a ser fácil o no salirse con la venta de la máquina. Y ellos se daban cuenta que en realidad era una barrera de salida importante la venta de la máquina. No era imposible, pero que les iba a costar vender la máquina esa. Pero no era lo mismo que los chicos que hacían construcción, que tenían, no sé, herramientas que se podían vender por separado y recuperar el dinero que habían invertido más rápidamente. Vender la máquina de bloques era muy, o sea, tenían que encontrar el cliente justo. No era tan fácil. Lo mismo los chicos que tenían la fábrica de hielo. Me decían, si yo quiero
salirme del negocio porque me di cuenta que no me gusta la actividad o porque no la puedo llevar a cabo, una barrera de salida va a ser la venta de la máquina, ¿sí? Porque son activos tan difíciles de convertirlos en dinero líquido que... Eh, ¿Por qué es difícil? Porque hay que encontrar a alguien que justamente esté buscando eso, precisamente que quiera armar un negocio. Son objetos como muy exclusivos, muy específicos, ¿sí? Muy especializados a veces. Entonces, bueno, eso puede ser una barrera de salida. Y, a ver, comparado con otros que tengan un menor valor o que tengan un alto uso, o sea, que la gente los use frecuentemente, bueno, tenemos que pensarlo como barrera de salida o no, ¿sí? Cuando se compran las licencias de taxi, por ejemplo, se compra el auto con el taxi, con la licencia, lo más difícil muchas veces, hoy era capaz que está más fácil, no sé, con esto del Uber y demás, pero era muy difícil entrar al mercado del taxista, porque vos te podías comprar el auto, pero las licencias, el permiso para manejar el taxi, era muy difícil de pedir, ¿sí? La parada, lo que se llamaba la licencia de comprar la parada del taxi, era muy difícil, porque no había mucho, sí era una barrera de ingreso al mercado. Cuando la barrera de salida capaz que era más fácil. ¿Por qué? Porque era más fácil vender, porque como había tanta demanda de las licencias para manejar taxi, capaz que era más fácil salirse del negocio porque había mucha demanda de licencias y capaz que era más difícil vender el auto como taxi por el nivel de uso y de desgaste. Entonces había mucha gente que no quería comprar autos que habían sido taxi porque saben que el nivel de desgaste era grande, ¿sí? Entonces, bueno, pensar esto, también lo hablo con este servicio porque es algo sencillo de observar. Muchas veces entrar en un negocio tiene barreras de entrada muy altas y barreras de salida muy bajas, ¿sí? O sea, es muy fácil salirse de ese mercado. Y otras veces es al revés. Y otras veces es difícil entrar y difícil de salir, ¿sí? Esto va a depender de la inversión de los activos que yo tenga para liquidar y de las posibilidades que existen en el mercado en ese momento, ¿sí? Fran, ¿querés hacer algún aporte? No, acá estaríamos terminando. Lo que yo sí quisiera dejar en claro, digamos, es que lo que nosotros le pedimos a nivel de su proyecto es que puedan hacer este análisis a nivel de país, destino y empresa, ¿sí? Utilizando estas herramientas que le hemos brindado durante esta clase, que serían, digamos, a nivel de país, el diamante de competitividad de Porter, a nivel de destino, el modelo de competitividad sustentable de Crouch y Ritchie, y a nivel de empresa, el modelo de las 5 fuerzas de Porter, ¿sí? Pues van a ir pasando por todos sus elementos y todos sus factores para de esta forma analizar todo el entorno competitivo. ¿Okay? Yo creo que van a tener varias herramientas y esto se les va a empezar a repetir, no se asusten porque van a empezar a encontrar como que están repitiendo información. En realidad la van a estar repitiendo porque la están viendo de diferentes dimensiones, ¿sí? O de diferentes perspectivas. Ya lo vieron un poco en la parte de prefactibilidad, pero es importante analizarla desde la competitividad, ¿sí? Aunque los factores a analizar sean los mismos. Digo, a nivel competencia o a nivel, perdón, competitividad o a nivel prefactibilidad, estamos haciendo distintos enfoques de los mismos puntos. Uno le estamos viendo como es posible que yo desarrolle mi proyecto y otro va a ser cuáles son las condiciones del entorno para que yo lleve a cabo mi proyecto. ¿Sí? Estamos viendo de diferentes perspectivas, pero estamos analizando los mismos puntos en definitiva. ¿Sí? Pasa que las perfectibilidades, cuando ustedes terminen el proyecto, van a ver que quedaron en la historia. ¿Sí? Fueron como las primeras aproximaciones que me permiten seguir avanzando. Pero el análisis de competitividad, o estos modelos de competitividad, nos van a permitir después generar estrategias
en la parte de marketing. Cuando yo haga, que yo tenga la información de los consumidores y que tenga mi entorno competitivo bien identificado, me va a permitir generar acciones o estrategias de venta o de comercialización o de producto, ¿sí? Todo lo que es la ingeniería de producto, más adecuada porque tengo mayor nivel de información. Perfecto, profesor. Con eso estaríamos, ¿no? Yo creo que con esto estaré... No te escucho. Con eso estaríamos, digo. Igualmente seguimos en contacto para ir avanzando en cada uno de los proyectos. Ya les vamos a estar haciendo las devoluciones por parte mía de todo lo entregado. Así que bueno, con esto estaríamos cerrando lo que es la parte teórica, por lo menos de la unidad número 2. Cualquier cosa, saben que estamos en contacto. Lo que vamos a plantear ahora con la profe es tratar de ir agendando diferentes reuniones, Encuentros por ahí, con ustedes. encuentros con cada uno para ver la situación particular de cada proyecto, ¿sí? Muy bien, profe. Muchas gracias. Bueno, gracias. Abrazo grande.